vemos que estas leyes o estas cuestiones son muy fáciles como de aplicar. Déjenme ver, quería compartirles de nuevo el archivo que estamos viendo. ¿Ya llegó la encomienda? Listo. Entonces, veíamos que es como sumamente sencillo poder aplicar estas leyes. Siempre es importante leer el contexto de mi ejercicio para yo poder ir aplicando todas las cuestiones. Ahora veamos este segundo ejercicio igual que se plantea aquí. De anotar, listo. Entonces, este ejercicio nos dice una botella metálica. Vamos a ir haciendo de forma horizontal. Ya, nos dice una botella metálica contiene un gas a 15 grados Celsius y a una presión de 7.5 atmósferas. Si la presión máxima que aguanta la botella es 12.5 atmósferas, calcule la temperatura máxima a la cual se puede calentar el gas en su interior. Ahora, algo importante considerar aquí, cuando nos habla de una botella, ¿no es cierto?, que contiene un gas, ¿sí? Nosotros podemos aquí, de acuerdo a la dinámica o a lo que nos dice el ejercicio, asumir, ¿no es cierto?, que, bueno, no asumir, al hablar ya de una botella estamos hablando de un recipiente que es de volumen constante, ¿no es cierto?, porque no se deforma, porque es una botella de metal. Entonces, en este caso, nosotros directamente decimos, primerito, ¿no es cierto?, volumen constante, importante. Si yo tengo volumen constante, ¿qué ley podría aplicar? Porque con eso nosotros ya tenemos una idea de qué vamos a aplicar. ¿Qué ley aplicamos? En base a lo que vimos hace un ratito. Se anotaron, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, que sí se lo escucho. Ya, entonces, ¿qué ley aplicaríamos para volumen constante? La general, ¿Perdón? la fórmula general, Verán que estamos hablando de volumen constante. ¿Cuál de mis tres formulitas tenían volumen constante? ¿Qué ley era? La ley de Lusac. Perfecto. Entonces aquí voy a aplicar, como tengo volumen constante, voy a aplicar la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Una vez ya identificado eso, ¿no es cierto? Voy a sacar igual mis datos. Es importante la comprensión del ejercicio, como ustedes ven, nos van a servir para tener idea de qué vamos a ir haciendo. Dentro de mis datos tengo una temperatura 1 que me dice que es 15 grados Celsius. Tengo además una presión 1 y esta me dice que es, ¿dónde está? De 7.5 atmósferas. También me da, dice, si la presión máxima que aguanta la botella es de 12.5 atmósferas, esta vendría a ser mi presión 2, igual a 12.5 atmósferas. Y me dice, calcule la temperatura máxima. Tengo que calcular una temperatura 2, ¿cuánto será? Como dijimos que íbamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos decía la ley de Gay-Lussac? ¿Cuál era la formulita? La formulita es presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Obviamente no aparece el volumen porque este es constante, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito encontrar una temperatura 2, la variable que voy a despejar justamente
es la T2. Y en ese sentido, despejando esta temperatura 2, a mí me va a quedar igual, ¿no es cierto? A presión 2, presión 2 por temperatura 1, y todo esto dividido para mi presión 1. ¿Sí? Entonces, temperatura 2, si yo despejo de esta formulita, va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Una vez hecho eso, simplemente voy a pasar a reemplazar mis datos, ¿no es cierto? Entonces, tendría mi temperatura 2, va a ser igual, me dice presión 2 por temperatura 1. La presión 2 era 12.5 atmósferas por mi temperatura 1 por 15. Todo esto me dice dividido para 7.5. Eso me quedará. Dice, la botella mantiene una presión de 15, 7.5, si la presión de la botella es 12.5, la temperatura máxima. A ver, en este caso primero tenemos igual que transformar la temperatura, sí, a temperatura Celsius, no la transformé, ¿verdad? No, no la transformé. ¿Cuánto me daría la temperatura en grados Celsius? 273 más 15. En Kelvin, perdón, en Kelvin sería 500. ¿Dónde está el 8? Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí en lugar de colocar 15 es 288. Siempre recuerden trabajar en las unidades en grados Kelvin, cuando estemos hablando de gas. Entonces ahora es 12.5 por 288. Por 288 me da 205. Esta calculadora del teléfono no suele funcionar bien. No sé si ustedes tienen la calculadora a la mano y tal vez le sacaron porque no me quiere dar el 480 me salió. 12.5. 480. Dijo 480, ¿verdad? Entonces, aquí yo tendría 480 grados Kelvin, ¿no es cierto? Porque transformé esto de aquí. Siempre se debe transformar, ¿sí? A grado Kelvin. Si yo quiero sacar la respuesta en grados Celsius, tendré que aplicar la fórmula a la inversa, es decir, a este 480 me dijo, ¿verdad? Le debo restar los 273. Y me da justamente esto, transformándolo a grados, esto transformándolo a grados Celsius, me da 207
grados Celsius. Entonces, siempre fíjese en la importancia de trabajar con las unidades correctas. Siempre que estemos aplicando leyes de los gases, recuerden trabajar con la presión en la atmósfera, la temperatura en grados Kelvin y el volumen en litros. Sí, en este caso ustedes ven, hace rato no transformé la temperatura, se me pasó por alto y por ende a mí no me salía el resultado como tal. Si ustedes transforman siempre la temperatura al grado Kelvin, van a obtener el resultado correcto en este caso al aplicar las leyes de los diferentes grados. Tal vez tienen preguntas hasta este ejercicio. ¿No me puedo repetir cómo darme cuenta que era volumen constante? Ya. Yo me doy cuenta que es volumen constante cuando me habla de un gas que está contenido en un recipiente sólido. Si por ejemplo en este caso me dice es una botella metálica, entonces nosotros sabemos que las botellas metálicas o que los metales en general son sólidos, por lo tanto no se puede deformar, es decir, que si el gas aumenta la presión, no es que la botella se va a deformar, sino que mantiene su forma y en ese sentido yo voy a considerar un volumen constante, porque no va a cambiar el volumen de mi botella. No pasa lo mismo si me dijera, tengo un gas en un globo, ¿no es cierto? Si yo a ese gas le aumento la temperatura, este gas aumenta la presión sobre las paredes del globo. Como son paredes elásticas en este caso, lo que hacen es expandirse. Entonces ahí yo ya no tendría volumen constante. A diferencia de una botella metálica, que en cambio es como un sólido, no se expande, no es elástica, por eso yo consideré volumen constante. Sí, ahí sí quedó claro, Mayra. Sí, gracias. Perfecto. Y pregunten nomás, lo importante es que les quede claro por qué se hacen algunas asunciones. Eso es importante porque dentro de los ejercicios a veces, como ustedes ven, no es que le está diciendo volumen constante, sino que le está diciendo una botella metálica. O le da alguna condición inmersa dentro de un contexto como tal. Entonces es necesario nosotros saber interpretar. No sé si... Dígame. ¿Le puedo pedir un favor? Es que quisiera ver si podría subir este video a la plataforma, porque es que a mí me cortaron estaban arreglando una de las empresas eléctricas el poste y cortaron el internet, entonces se me fue y hoy no entendí nada. Claro, sí, los videos sí los subo a la plataforma. Creo que estoy atrasada con algunos, justamente hoy estaba subiendo a YouTube porque el otro día no sé qué pasó con mi máquina, pero no me dejaba subir. Entonces ahorita ya pude subir los videos, entonces ya les voy subiendo todos los videos, incluidos los de esta clase. Y sí me di cuenta que no estaba aquí. Ya, y le pregunto después, ya. Ya listo, perfecto. Entonces, por hoy, Bien, gracias. en honor al tiempo un poco, hemos visto algunas cosas, yo creo que bastantes cosas. Entonces, por hoy nos quedaríamos en esta parte. El día de mañana haríamos más ejercicios para poder practicar esto de las leyes de los gases. Sobre todo quiero practicar la ley general de los gases que todavía no hemos hecho, pero ya vimos de qué se trata. Y el día de mañana continuaríamos con las clases. Es igual agradecerles por la comprensión, chicos, del tema de mi migraña y por haber aceptado recibir la clase en la tarde. Sin más, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Eso. Ok, Inge, muchas gracias. Gracias también, una buena noche para todos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana.